Vamos a discutir este ejemplo de modelado. Aquí tenemos un cierto motor que produce un par. Consideraremos que la variable de entrada es el par motor. Si quisiéramos complicarlo más, claro, deberíamos añadir las ecuaciones eléctricas del motor y cómo se genera ese par en función de tensiones e intensidades en un circuito eléctrico y de resistencias de armadura, autoinducciones, etcétera, pero en principio eso no lo vamos a modelar. Vamos a modelar simplemente que se ejerce un par de entrada sobre este sistema mecánico, de manera que solo vamos a poner ecuaciones mecánicas. Hay un eje de inercia J1 que gira un ángulo θ1, el sentido positivo va a ser el de la flecha, y que bueno, pues acaba en una rueda dentada de radio ρ1 o R1 que engrana con otra rueda de radio ρ2 que gira un ángulo θ2 cuyo sentido positivo va a ser este de aquí, que está unida a un eje en el cual hay una polea, todo es un único sólido rígido de inercia θ2 y que cuando gira en el sentido positivo desenrolla una cuerda en cuyo extremo hay colgada una masa y lo que ocurre pues hay algún tipo de mecanismo con elasticidad y pérdidas por fricción viscosa proporcional a la velocidad en la conexión entre la rueda y la masa colgante. Nuestro objetivo va a ser modelar dicho sistema. Aquí tenemos código de MATLAB. Bueno, pues el código comienza definiendo un montón de variables simbólicas que son necesarias para poner las ecuaciones del modelo que están aquí a continuación. Esto de aquí son los parámetros constantes. Los radios del engranaje 1, 2, 3, las dos inercias, la masa, la constante del muelle y la constante del amortiguador. ¿Vale? Todos estos parámetros constantes de este modelo. Pasemos a explicar las ecuaciones del modelo. Bien. Esta ecuación, por ejemplo, es la ecuación que me dice que la derivada de la posición x de esta masa pues es su velocidad. Esta ecuación es que la derivada del ángulo θ1 es la velocidad angular ω1 y esta ecuación es lo mismo sobre el ángulo θ2. Luego además, como la derivada de i, que es la velocidad de este punto, va a influir en la fuerza de fricción, vamos a añadir esa ecuación que, bueno, pues que la derivada de i se llama velocidad i y, bueno, pues esas letras aparecerán en otras ecuaciones. Para preparar la representación interna, esto realmente, claro, es un mero cambio de variable. Ahora vamos a ver las ecuaciones, una vez tenemos las de las velocidades, las ecuaciones de las aceleraciones lineales de esta masa y angulares de estos cuerpos. Entonces, esta primera ecuación se refiere a la aceleración lineal de la masa m. Vemos que es la aceleración 1 entre la masa por la fuerza resultante. Hemos sustituido ya la fuerza resultante, en el sentido que será pues algún tipo de efecto del muelle y del amortiguador. Cuando ya tengamos claras todas las ecuaciones, aclararemos por qué los signos que se han puesto son estos signos que aparecen ahí, según el sistema de referencia que hayamos cogido, que está indicado aquí. Bien, la ecuación de la aceleración angular del sólido rígido 2 es esta de aquí, donde pues es 1 entre el momento de inercia por el par resultante. Y el par resultante, cuando tenemos engranajes, poleas, etcétera, haciendo una fuerza radial, tangente, digamos, a una cierta distancia del centro, pues el par es fuerza por distancia, fuerza por radio. Entonces tengo F12 por R2, siendo F12 pues la fuerza de reacción, la fuerza que intercambian, digamos, entre los elementos 1 y 2, al estar ligados mecánicamente, pues se ejercen fuerzas entre ellos. Será F12 con un sentido en un cuerpo y con otro sentido en otro, digamos, aunque bueno, dependiendo de los sistemas de referencia. Eso lo veremos luego, ¿vale? Fuerza por radio. Y la fuerza de la polea pues será la tensión de la cuerda, la fuerza de la cuerda por el radio 3. Aquí tenemos la fuerza de la cuerda por el radio 3. Vale, pues ya tenemos las ecuaciones de la aceleración angular del sólido 2. Las ecuaciones de la aceleración angular del sólido 1, estas de aquí, pues va a ser 1 entre inercia por par resultante también, y entonces pues es 1 entre J1 por
el par resultante, que será el par motor menos la fuerza que haya en el contacto mecánico entre estas dos ruedas por el radio 1. Entonces pues ya tenemos ahí las ecuaciones de la dinámica. Nos queda pues un muelle y un amortiguador. Aquí tenemos la ecuación del muelle, que depende de x menos y, claro, y de longitudes naturales y determinados parámetros constantes que hemos eliminado porque estamos ya, en cierto modo, haciendo ya el modelo linealizado, porque si no hubiéramos hecho el modelo linealizado, en la ecuación de la aceleración de la masa, de la derivada de v, esta de aquí, deberíamos haber puesto el peso. Si no lo hemos puesto es porque hemos supuesto que hay un cierto equilibrio donde las fuerzas igualan al peso y estamos hablando de incrementos respecto a ese equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, x menos y es el incremento de longitud del muelle que dará lugar a esa fuerza del muelle, ¿vale? Y la fuerza del amortiguador pues será la velocidad de este punto menos la velocidad de este, la velocidad relativa, por un cierto coeficiente b. Aquí tenemos la velocidad de la masa, que es v, y vi es la velocidad del punto de arriba, que multiplicados por b, pues me da una fuerza del amortiguador. Y bueno, pues la fuerza de la cuerda pues será la suma de esa fuerza de muelle y fuerza de amortiguador. A continuación, hablemos de las ecuaciones del engranaje y de la polea, en el sentido que el movimiento de las distintas partes del sistema está relacionado, en el sentido que una desviación de cierto ángulo de tecta 1 produce una desviación de cierto ángulo de tecta 2 y produce una desviación, una subida o bajada del punto I. Entonces esas ecuaciones de engranaje y polea van a ser pues que la longitud, que es ángulo por radio, el ángulo en radianes por radio, sobre el perímetro girada de una rueda y de la otra han de ser iguales, de manera que R2 por tecta 2 es igual a R1 por tecta 1. ¿Vale? Si no hay deslizamiento entre estas dos ruedas dentadas, pues cuando una gira sobre su circunferencia 50 centímetros, la otra también. Lo que ocurre es que como los radios son distintos, ello da lugar pues a unos ángulos distintos. Bien, y por otra parte la polea pues descuelga un incremento de longitud, un incremento de I, pues que es el radio 3 por el incremento del ángulo. ¿Vale? Aunque en la figura los radios se han puesto como ρ1, ρ2, ρ3, en el código de MATLAB los radios aparecen como R1, R2 y R3. Bien, pues ya tenemos con esto de aquí el modelo completo. ¿Vale? Luego contaremos ecuaciones incógnitas. Y ahora vamos a aclarar el asunto de los signos y los sistemas de referencia. Entonces, tomando positivo hacia abajo, cuando x sea un número positivo muy grande, la fuerza del muelle debe dar lugar a una aceleración hacia arriba, negativa, de la masa. Por lo tanto, si x es un número positivo muy grande, esto dará positivo y debo cambiarle el signo. Y aquí por eso aparece este signo menos en la fuerza del muelle. Del mismo modo, en la fuerza del amortiguador, cuando la velocidad de x sea positiva hacia abajo muy grande, el amortiguador debe dar una fuerza hacia arriba y por tanto este v por v, si v es muy grande hacia abajo, para que dé una derivada de velocidad hacia arriba necesitamos este signo menos. ¿De acuerdo? Por otra parte, viendo el efecto con este sistema de referencia de estas fuerzas, digamos, sobre la polea, vamos a ver qué signo debemos poner de las fuerzas de muelle y amortiguador y de la cuerda, digamos, en el balance de pares sobre el eje 2. En este caso, por ejemplo, cuando x esté muy estirada, el muelle estará muy estirado y en un extremo, en el extremo inferior, a la fuerza hacia arriba y en el extremo superior a la fuerza hacia abajo. ¿Vale? Entonces, en ese caso, cuando x sea muy grande, ¿vale? Pues claro, este muelle tensionado estirará hacia abajo y debe producir un efecto positivo, una aceleración angular positiva sobre el cuerpo 2. Vamos a ver cómo está en las ecuaciones. Cuando x sea muy grande, muy positivo, el muelle esté muy estirado, esto será un número muy positivo. ¿Vale? Si yo pongo la fuerza de la cuerda aquí sumada, pues entonces como esto será un número muy positivo, pues este componente, digamos, está un componente positivo en la fuerza de la cuerda, aquí no se le cambia el signo
De manera que efectivamente cuando x sea muy grande y el muelle esté muy estirado, hará una aceleración angular positiva, que es lo que tiene que resultar. De forma similar, si la velocidad del amortiguador, si la velocidad de x es muy positiva hacia abajo, este amortiguador hará una fuerza hacia arriba en este extremo y hacia abajo en este. Quedará una aceleración angular positiva ahí. Entonces, para que eso ocurra, efectivamente, si la velocidad es muy grande, F amort da positivo, aquí no se le cambia el signo y en el componente de la cuerda tampoco, y de este modo, con este signo, produce ese efecto positivo que es el que, según el sistema de referencia que hemos tomado, debería tener. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos esa cuestión resuelta aquí. ¿Vale? Por otra parte, pues el otro signo que podríamos tener en discusión podría ser aquí. En este caso, como los sentidos de giro que se han tomado positivos son opuestos en cada eje, un desplazamiento positivo de tecta 1 corresponderá a otro desplazamiento positivo de tecta 2 y por lo tanto aquí no hay ningún signo negativo ni nada, son dos cuestiones positivas. ¿Vale? Del mismo modo, en la polea, un desplazamiento positivo de tecta 2 produce un desplazamiento positivo hacia abajo de y y por tanto esta es la ecuación que se ha tomado. El último signo a discutir sería el del efecto de esta fuerza F12. ¿Vale? El efecto de esa fuerza F12 será el siguiente. La fuerza F12, básicamente, cuando esa fuerza de reacción acelere un eje, frenará el otro por el principio de acción-reacción. En el sentido que si yo aquí hago un par y ese par transmito una fuerza 1,2, digamos que producirá un par positivo ahí, pues aquí notaré un efecto de frenado negativo. De modo que por eso pongo aquí F12 por R2 y aquí pongo menos F12 por R1. Con ello tenemos los signos completos del modelo y en principio este modelo estaría ya completo. Contaremos ecuaciones incógnitas, como ya he dicho antes, una vez hecha la transformada de Laplace mediante MATLAB. La transformada de Laplace es que yo defino la variable de Laplace como una variable simbólica S. La cuestión es que, bueno, pues el modelo en transformada de Laplace, pues yo sustituyo, este es el comando simbólico de sustituir, en el modelo, que es el conjunto de todas estas ecuaciones, pues donde pone estos símbolos, que MATLAB arriba no sabía que eran las derivadas de nada, de x podría haberse llamado Pepito y MATLAB se lo hubiera tragado de forma igual, entonces yo ahora sí que digo que, bueno, que donde digo de x va a ser s por x. Vamos a suponer condiciones iniciales nulas y obtendremos por tanto solo funciones de transferencia. Si quisiera condiciones iniciales distintas de 0, tendría que hacer esta sustitución restando s por x menos x0, s por tecta 1 menos tecta 1 de 0, etc. Pero en fin, vamos a, por simplicidad, a suponer que inicialmente está el sistema en equilibrio cuando yo le empiezo a meter entradas. Bien, haciendo esta sustitución, pues el resultado es el modelo en transformada de Laplace, donde simplemente ha cambiado de x por s por x. Entonces ahora sí, vamos a ver, una vez tenemos el modelo en transformada de Laplace, lo que hay que hacer es pues, despejar las salidas de interés o las variables que yo quiera despejar y obtener su función de transferencia. Vamos a ver si el número de ecuaciones e incógnitas cuadran y podemos despejar. Si yo le pido la longitud de modelo Laplace, me contará cuántas ecuaciones hay y tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, me dice que el número de ecuaciones son 12. ¿Cuántas letras hay en esas ecuaciones? Bueno, pues SimVar me busca todas las variables simbólicas que aparecen ahí. Y entonces hay 14 letras. 12 ecuaciones, 14 letras. ¿Cuadra o no cuadra las cosas? Bueno, como técnicamente hemos decidido que el par de entrada TM sea arbitrario y que venga, digamos, de fuera, pues si TM lo considero conocido, variable de entrada, y S es la variable de Laplace, entonces puedo despejar las otras 12 letras con las otras 12 ecuaciones. Aquí tenemos las otras 12 letras que aparecen en el modelo, de manera que con el simbólico
solve, pues si yo cojo esas ecuaciones del modelo en transformada de Laplace y pido estas incógnitas, me las despejará en función de estas dos letras. Claro, las funciones de S son precisamente las funciones de transferencia y Tm, digamos, será la entrada. Esta línea simplemente es para que me ponga en una columna los nombres de las cosas que hay en Sol Laplace, fields, los campos de una estructura, ¿vale? Y bueno, pues struct to array también es que los valores pues los ponga también los pone en una fila, y con este transporte lo pongo en una columna, y le hago simplify por si acaso alguna de las expresiones que el resolvedor simbólico ha sacado pues fuera rara o complicada, que la intente simplificar y poner pues bonita. Entonces al final esta es la resolución de mi modelo en transformada de Laplace, donde están, claro, despejadas las 12 variables de interés. Y aquí vemos que efectivamente salen funciones de S y del par de entrada. Vemos que el par de entrada está multiplicando a todo, claro, porque es la entrada, y multiplica pues a unas ciertas funciones de transferencia, que son las funciones de transferencia de cada una de las 12 variables. Bien, por ejemplo, si yo elijo como salida para analizar o simular o lo que sea, pues la posición de la masa X, si quiero esta salida y quiero como salida también la tensión de la cuerda, F cuerda, bueno, pues entonces yo saco lo que multiplica a Tm en esas X y F cuerda, ¿vale? ¿Cómo puedo sacar lo que multiplica a Tm? Hombre, una forma es mirarlo aquí y ver lo que sale, y otra forma, digamos, pues graciosa de hacerlo de forma compacta en el Symbolic Toolbox es que, pues claro, si yo esta función es algo que multiplica a Tm, pues si yo hago la derivada parcial respecto a Tm, pues al final, claro, sale pues lo que multiplica a Tm. Entonces esto es un truco del Symbolic Toolbox para simplemente extraer lo que multiplica a Tm. Entonces veo yo que lo que multiplica la entrada en la variable x es esta cosa de aquí. Si yo veo aquí, pues es 6s más 10 entre s cuadrado, 20s cuadrado, tal, bueno, pues sí, sale esta función de transferencia de la variable x, y haciendo lo mismo con la tensión de la cuerda, pues entonces sale esta función de transferencia. Una vez hemos calculado las funciones de transferencia, ya podríamos calcular la respuesta temporal. Por ejemplo, mediante el método de Laplace, pues si la entrada es seno de 3t, esta es la transformada de Laplace de seno de 3t, mirando las tablas de transformadas. La salida en transformada de Laplace es función de transferencia por entrada, todo en Laplace, ¿vale? Y ahora, pues si hago la transformada inversa, pues obtengo la respuesta temporal pedida. También vamos a utilizar truquitos de MATLAB para que lo dé bonito, en el sentido que haré y Laplace, que es la transformada inversa, haré simplify para que, bueno, pues por si acaso lo que sale del Symbolic Toolbox es un chorizo ininteligible, pues que intente ponerlo bonito y simplificadito, ¿vale? Y luego, pues VPA, Variable Precision Arithmetic, es que los resultados, bueno, pues los redondee a 3 cifras significativas, y así pues me dé una respuesta temporal en un formato pues bonito y agradable de leer. Entonces aquí tenemos la respuesta temporal obtenida, ¿vale? Me sale pues que como tengo seno de 3t en la entrada, pues me sale un régimen estacionario senoidal de frecuencia 3, la misma que la entrada, y bueno, pues una cierta amplitud y desfase, y luego un transitorio exponencial que, como esta exponencial sale negativa, se trataría de un transitorio exponencial estable que tendería a 0 y que, bueno, también es un transitorio exponencial estable y oscilatorio. Esta frecuencia es lo que llamamos frecuencia propia del sistema, las oscilaciones que tiene, digamos, el transitorio del sistema independientes de la frecuencia de la entrada, en el sentido que aunque esta frecuencia hubiera sido 3, 4 o 215, esta frecuencia de las oscilaciones transitorias sería siempre de 3,98 y por eso se le denomina frecuencia propia. Y entonces, bueno, pues esta sería la respuesta temporal, el régimen permanente y el régimen transitorio.